Bueno, vamos a continuar con el avance de la materia, como hemos quedado, pero primero vamos a esperar un par de minutitos, como siempre. Mientras tanto, escriban su nombre y vamos a poner para la próxima clase lo que habíamos señalado acá, ¿no? Entonces, Doctor, sí. una consultita. Tenemos también un cuestionario que hoy hasta hoy fenece, ¿no? El tiempo. Ahorita Ah, está del el tema anterior, ¿no? Del tema número 4. 4, sí. Sí, doctor, está. Hasta hoy día a la medianoche creo que tienen, pero todavía. Sí, sí, doctor, es que yo pasa quería viajar y recién me llegado y recién estoy viendo ahorita las tareas, ¿no? Ya, doctor, vamos a intentar hacer todo lo posible, todo esto. Un gran favor, doctor, de este cuestionario, del libro, de lo que estuvimos avanzando ahí, habría que sacarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre nos das ¿cómo es Un, un dios? Un un dossier dossier, así, en sí. la parte de arriba y al final nos das los cosas y eso no lo tengo, doctor. Ya, está en la plataforma, pero también lo voy a poner todo en el WhatsApp. Me hace recuerdo al final de la clase para que Por se lo suban favor, todo, sí. doctor, para poder hacerlo la Ah, tarea. sí, entonces ahorita esto lo vamos a modificar al 2 de abril y listo, con eso estaríamos, que es la fecha de la próxima clase y con eso estamos listos, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que me han dicho del material, mejor lo subiremos de una vez y así nos evitamos de que nos estemos olvidando. Entonces, acá está el número 4, el número 5. También vamos a poner las diapositivas, ¿dónde están? Acá está el 4 y esto más. Y supongo que con eso ya lo tienen todo. Entonces, listo, ya está. Ahora vamos de lleno a retomar lo que es la clase, ¿no? Vamos a admitir a todos de vuelta y entraremos a lo que es el derecho tributario, ¿no? Ya dejando de lado las consideraciones del derecho financiero y lo que habíamos avanzado, pero que nos sirve siempre para entender el fundamento y el origen de este fenómeno que llamamos tributos, ¿verdad? O derecho tributario, ¿no? Entonces, como una forma de ingreso o la principal forma de ingreso que tiene el Estado para el cumplimiento de sus fines y que proviene de extraer una parte de la utilidad de la población para poder prestar los servicios públicos y satisfacer las necesidades básicas, que es tarea fundamental del Estado, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué nos hemos, si no va a atender necesidades básicas y todo, ¿para qué nos hemos para qué nos hemos deshecho de algunos derechos y hemos creado la administración, ¿no? Y tomando en cuenta esas teorías contractuales, no tendría sentido el Estado si no va a prestar los servicios básicos, no tendría por qué existir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, vamos entrando a la materia del derecho tributario, ¿no? Y como todo Estado, como estábamos mencionando, ¿verdad? Eh, una conformación social la conformación social de una administración, en este caso de un Estado, ¿verdad? Siempre ha dependido de los particulares para sustentar el gasto, ¿no? En primera instancia, el gasto que se sustentaba era el de una clase privilegiada y dominante, ¿verdad? Y posteriormente se ha avanzado hacia la atención de las necesidades públicas o a la prestación de servicios básicos a favor de la generalidad. Entonces, en principio, por ejemplo, vámonos a la época de los romanos, ¿verdad? Donde existían los tribunos, ¿verdad? Los que cobraban tributos, y quien imponía los tributos era el rey o el monarca, solamente para satisfacer sus necesidades las necesidades de esa clase privilegiada, ¿verdad? Entonces, quien pagaba los tributos, ¿verdad? O a quien a las personas que se les exaccionaba, ¿no? No veían ninguna retribución proveniente de esos pagos que realizaban a favor de la corona, ¿no? Y luego con las conquistas sociales, ¿verdad? Las revoluciones y todo ello, ¿no? Se ha podido avanzar hacia
bueno, no se ha eliminado, ¿verdad? Los aportes hacia el Estado, porque eso fuera, eh, eso impediría que esta formación, que la administración cumpla con sus fines, ¿verdad? Entonces, no puede privársele de ingresos, sino que estos ingresos han ido direccionándose hacia otros fines, ¿verdad? Ya no a la atención de las necesidades de la clase privilegiada, sino a la atención de las necesidades públicas y básicas de la población, que es la que aporta, contribuye y paga sus tributos, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, en Bolivia eh, ha habido tributos desde que se ha creado la República, ¿no? En 1825, al día siguiente de que se ha ganado la guerra, la independencia y todo, se necesitaba una administración y esta administración obviamente necesitaba recursos. Entonces, no se ha podido eliminar los impuestos de la corona que han tenido que seguir vigentes por un tiempo mientras se establecía el nuevo sistema tributario, ¿no? Entonces, se han mantenido los tributos de la colonia, ¿no ve? De la clase, de los esclavizadores, ¿no? Pero no se podía hacer otra cosa porque no se podía crear un sistema tributario de un día a otro. Entonces, de manera anacrónica se ha tenido que utilizar el anterior, ¿no? O sea que bueno, ya no estaba vigente ya en tiempo ni lugar, pero se ha tenido que utilizar, ¿verdad? Hasta que se creó otro. Ahí, cuando se ha empezado a modificar el sistema tributario y no había muchos ingresos, ¿verdad? O sea, recién estaban saliendo de la guerra y además la economía era tan incipiente y, y otros factores que contribuían a que el Estado no reciba ingresos. Entonces ha tenido que imponer impuestos, crear impuestos de, eh, a la, crear impuestos que no estaban relacionados con actividades económicas. Por ejemplo, si eras hombre entre 18 y 60 años, tenías que pagar 3 pesos. Y si tenías 20 cabezas de ganado, tenías que ir a dejar una a favor del Estado. Entonces, así se ha ido manteniendo la administración y luego, obviamente, se ha ido desarrollando la economía y también el sistema tributario, ¿no? Ahora, los tributos o el derecho tributario en sí, ¿no? Como es el mayor porcentaje de ingresos para el Estado, ¿verdad? Es la rama más desarrollada del derecho financiero, porque estos ingresos que provienen de los tributos tienen que ser establecidos de acuerdo a una ley, ¿verdad? Es también una ley la que los modifica y una ley la que los extingue y una ley la que crea los beneficios tributarios o las exenciones tributarias a favor de ciertos grupos con ciertas características, ¿no? Entonces, es así y por esas razones que el derecho tributario es la rama más desarrollada del derecho financiero, ¿no? Y analiza las consecuencias y las relaciones y las consecuencias jurídicas del rubro más significativo de los ingresos públicos, o sea, los tributos, ¿verdad? Las relaciones jurídicas que se entablan entre los administrados o los contribuyentes y la administración pública, ¿verdad? Los primeros como obligados y deudores de los tributos y los segundos como acreedores y como titulares del derecho patrimonial de acreencia y de recibir ese monto por impuestos, por concepto de impuestos, ¿no? Entonces, nunca va a cambiar, nunca va a estar el ciudadano en la parte de sujeto activo y el Estado en la parte del sujeto pasivo en cuanto a tributos. Estamos hablando, ¿no? Entonces, esta es la relación que se analiza y las consecuencias jurídicas, ¿verdad? De este rubro que son los impuestos. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas? Bueno, eh, aplicar los beneficios, las sanciones, ¿verdad? Acogerse a la norma tributaria, la prescripción y todo, y todos los institutos que están ahora en total vigencia en nuestro derecho positivo en la rama tributaria, ¿no? Como una definición de derecho tributario podemos extraer la que nos ofrece el profesor Guillermo Cabanelas en su diccionario, ¿verdad?, de derecho usual, donde señala que el derecho tributario es la rama del derecho financiero que regula las relaciones entre el erario público, que es el Estado, la administración pública, ¿verdad?, y los contribuyentes a través de los impuestos de toda índole, ¿no?
las personas y bienes gravados, las exenciones especiales, formas y plazos de pago, las multas u otras penas o los simples recargos que corresponden a aplicar por infringir preceptos relativos a declaraciones, trámites y vencimientos, ¿no? Entonces, el derecho tributario, ¿no? Es este conjunto de normas que regula las relaciones entre la administración y los contribuyentes, ¿verdad? ¿No? A través de cualquier índole de impuestos, dice, pero debería, tal vez, en vez de impuestos, debería ponerle tributos, ¿verdad? Porque tributos es el término genérico e impuestos es una especie de tributos, ¿verdad? Y regula las relaciones entre el Estado y las personas que son los contribuyentes, entre el Estado y los bienes gravados, ¿verdad? Porque una vez que incumples impuestos, ¿qué va a pasar? Te van a rematar, ¿no? Tu casa va a ir al remate y por deudas tributarias, ¿no? Eh, alguien más va a hacerse de la propiedad y con ese monto se va a pagar la deuda tributaria o bien el Estado se va a adjudicar los bienes, ¿verdad? Entonces también tiene que regular esa relación entre los bienes gravados y el Estado. Por ejemplo, también es una relación entre los bienes gravados y el Estado, las mercancías que vienen importadas, ¿no? Que dice que la mercancía es la prenda preferente para el pago de los tributos aduaneros, ¿no? Entonces, si tú te pasas de plazo todo, ¿qué van a hacer? ¡Bum! A la mercancía, ¿verdad? Comiso. ¿Para qué? Para pagar tus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, esa relación también se estudia desde este punto de vista, desde el del derecho tributario, ¿no? Las exenciones especiales, que es que el Estado te perdone el pago de cierto tributo en mérito a unas condiciones especiales que tienes, ¿no? Formas y plazos de pago, dice, ¿no? Eso ya, formas y plazos, estamos hablando de la regulación que hace el derecho tributario a los deberes formales, ¿no? Al deber ya material de pago que acabamos de ver, ¿verdad? No, aplicar, dice, los simples recargos que corresponde aplicar por infringir preceptos relativos a declaraciones, trámites y vencimientos, ¿no? Esas declaraciones, trámites y vencimientos hacen alusión solamente al deber formal, ¿verdad? Y pagar es el deber material. Y eh, ambos componen la obligación tributaria, ¿verdad? Tengo tanto deberes formales como deberes materiales que tengo que cumplir. Mi deber formal es declarar en el formulario 400 antes de la fecha establecida como el último día de vencimiento, ¿verdad? O máximo en esa fecha, y ir a pagar una vez declarado, ir a pagar a la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Si no realizo eso, que estoy incumpliendo mis deberes formales, ¿verdad? Entonces, no voy a poder voy a ser susceptible de multas, ¿no? Y el deber material es ir al banco, sacar la plata de tu billetera y pagar, o de tu cartera, ¿no? Entonces, puedes deducir, ¿verdad?, que un contribuyente puede cumplir sus derechos formales, sus obligaciones formales, sin cumplir la obligación material, ¿verdad? O sea, puede declarar, ¿no ve? Puede llenar el formulario, puede imprimir todo lo demás, determinar la deuda tributaria, imprimir, arrugarlo y botarlo, ¿no ve? Porque nadie te va a salir de la computadora y te va a apuntar con una pistola hasta que vayas al banco, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha cumplido los deberes formales, ¿no ve? No le van a multar por incumplimiento de plazos, no le van a multar por no declarar en el formulario ni en fecha establecida, ¿no? Pero que ha incumplido el deber material. Ha dicho en su declaración que debía 100 pesos, pero no ha ido a pagar. Entonces, cuando identifiquen esto, le van a fiscalizar, ¿verdad? Pero el punto central en este relato es que puedes cumplir tu deber formal sin cumplir el material, ¿verdad? Puedes declarar sin pagar, pero nunca vas a poder intentar cumplir el material sin antes cumplir el formal, porque si no sabes cuánto vas a pagar, ¿qué plata vas a sacar de tu billetera? ¿No ves? Entonces, primero tienes que cumplir el formal y después el material. Puedes cumplir el formal sin cumplir el material, es imposible cumplir el material sin cumplir previamente el formal, ¿no? Lo idóneo es cumplir ambos. Ahora, en otra definición, ¿no? Para poder eh, enriquecer un poquito más nuestros conocimientos, ¿no? Dice que el derecho tributario es un capítulo del derecho financiero que tiene por objeto el estudio de los aspectos jurídicos de la vinculación entre el Estado
y el sujeto pasivo, así como de las políticas fiscales sobre ingresos provenientes de prestaciones tributarias, ¿no? Entonces, aquí ingresa otro elemento, ¿verdad? Bueno, cuando dice los aspectos jurídicos de la vinculación entre el Estado y el sujeto pasivo, estamos hablando de, de las relaciones entre el erario y los contribuyentes, ¿verdad? Pero también señala que regula o tiene compone también su objeto de estudio las políticas fiscales sobre ingresos provenientes de prestaciones tributarias, ¿no? Entonces, también estudia la creación de los tributos, ¿verdad? Que sean de acuerdo a la norma y a los principios establecidos en nuestra Constitución Política del Estado. De eso también se ocupa el derecho tributario, ¿verdad? Y así nuestra Constitución Política, eh, en toda su sabiduría, ¿no? Establece que los principios a los cuales tiene que regirse la política financiera o la creación de tributos, ¿no? Eh, no me acuerdo si está. Eh, ahorita les digo en cuál está. El, creo que está en el 234, que es por ahí anda el régimen financiero. Funciones del Estado, de la Procura, acá está, servidoras públicos, ¿no? Ese es para los requisitos para ser funcionario público, ¿no? Entonces está en el 300. Quiero mostrarle los principios. Y eso está justo por aquí. Vamos a seguir admitiendo, no se olviden, no se hayan olvidado poner su nombre, ¿no? Ahora, si organización económica, ¿dónde está política fiscal? Función del Estado en la economía, aquí está, políticas económicas, productiva, industrial, y acá está, política fiscal, ¿no? Aquí dice, a ver, la administración económica y financiera del Estado de todas las entidades se rige por su presupuesto, ¿verdad? Ya habíamos visto eso, tienen que presentar el plan de acción, ¿no? Acá está. Entonces, cuando crea impuestos el Estado o las entidades, los subniveles de gobierno, ¿verdad? Que están autorizados para crear impuestos, o sea, las alcaldías, las gobernaciones y el Estado central, tienen que basarse en estos principios, ¿verdad? Principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, ¿no? Eh, un poquito viendo esto, ¿no? Porque también vamos a tener la lección pertinente. El principio de capacidad económica quiere decir que cada uno tiene que contribuir de acuerdo a su capacidad contributiva, ¿no? O sea, eh, no puedo yo contribuir a la par de un gran contribuyente, ¿verdad? Yo tengo que contribuir en base a mis ingresos, tomando en cuenta la cantidad de ingresos que yo tengo. A eso refiere la capacidad contributiva, ¿verdad? Entonces, si soy propietario de una casa, pagaré impuesto a la propiedad, ¿verdad? Si vendo 10,000 bolivianos, voy a pagar el 13% del IVA. Pero si vendo 100, igual voy a pagar el 13% de esos 100. Capacidad contributiva, ¿verdad? Igualdad, ¿verdad? Que a todas las personas que recaen en el mismo hecho generador les va a afectar de la misma manera la norma tributaria, ¿verdad? Progresividad, que van a irse creando impuestos de manera progresiva a medida que se desarrollen también las relaciones jurídicas, ¿no? Proporcionalidad, ¿verdad? No puede ser exaccionario el Estado, ¿no? Con el pretexto solamente de cumplir los fines y las necesidades básicas, no te va a quitar pues el 80% de tu ingreso, ¿verdad? ¿Con qué va a vivir, con qué vas a vivir vos y tu familia? ¿No? Entonces, tiene que ser proporcional, ¿no?
También tiene que haber transparencia y eso ya se refiere, digamos, a la utilización de los recursos públicos que ingresan por tributos y también en cuanto a las declaraciones y las obligaciones que tienen los contribuyentes. Universalidad quiere decir que todo el mundo tiene que pagar, pero obviamente de acuerdo a su capacidad económica, ¿no? Control quiere decir la capacidad del Estado para verificar que se estén cumpliendo a cabalidad con las normas de corte tributario. Sencillez administrativa. Ese quiere decir que deberían ser tan fáciles, ¿verdad?, de cumplir las obligaciones tributarias que cada uno de los contribuyentes debería poder hacerlo por sí solo. No contratar un contador, ya bueno, si tienes 1 millón de facturas, ni modo, ¿verdad? Pero las obligaciones tributarias tienen que tener este carácter de sencillez administrativa, ¿verdad? Porque tú eres el contribuyente, a vos te dan tu usuario y contraseña, tú declaras, tú dices cuánto debes, tú pagas y luego te están fiscalizando como si fueras un delincuente tributario porque bueno, tal vez no querías defraudar, tal vez sí querías defraudar, pero la mayoría tal vez no quería defraudar, solo no tenía conocimiento especializado de cómo cumplir a cabalidad sus obligaciones formales, ¿no? Entonces, esta de sencillez administrativa está ahí por los suelos, ¿no? Porque todos saben que lo más difícil es cumplir con las obligaciones tributarias, ¿no? Y por eso contratan contadores. Y capacidad recaudatoria, bueno, el Estado tiene que tener los recursos necesarios para poder controlar, fiscalizar y asegurar su derecho de acreencia, ¿no? Entonces no puede haber tantos impuestos porque no se va a poder fiscalizar, solo tiene que haber unos cuantos impuestos y los recursos humanos y técnicos tienen que ser suficientes, ¿no? Entonces en esos principios tiene que basarse el Estado cada vez que pretenda crear tributos, ¿verdad? Entonces, esas son las políticas fiscales que también se incluyen en esta definición del derecho tributario como un capítulo del derecho financiero cuyo objeto de estudio son los aspectos jurídicos de la vinculación entre el Estado y el sujeto pasivo, o sea, la relación jurídico-tributaria, y las políticas fiscales sobre ingresos que provengan de tributos. Y de manera local, o sea, ya estudiando todo, habiendo visto lo que es el derecho tributario, podemos afirmar que es también entendido como el conjunto de normas jurídicas creadas para regular los derechos y las obligaciones de los sujetos de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Porque a pesar de que el ciudadano sea el obligado, el contribuyente, el deudor, todavía tiene derechos pues dentro de la relación jurídico-tributaria, no solamente obligaciones, ¿verdad? Y el Estado, a pesar de que es el sujeto activo y el titular del derecho de acreencia, también tiene obligaciones frente al contribuyente dentro de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Entonces, como estamos señalando, ¿verdad? El derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas creadas para regular los derechos y obligaciones de los sujetos de la relación jurídico-tributaria. El sujeto activo, o sea, el Estado, con facultad de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución, entre otras, ¿verdad? Y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, quien se encuentra obligado a contribuir al gasto público por medio de los impuestos, tasas o contribuciones especiales, ¿no? Así, entendido el derecho tributario, no vamos a avanzar al objeto de la materia, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de esta rama del derecho que denominamos derecho tributario o también derecho fiscal, como lo llaman en otros países, ¿verdad? El objeto es reglamentar los medios para el cumplimiento de las obligaciones por parte del sujeto pasivo. ¿Qué tiene que hacer? Regular, tiene que normar eh, todo lo referente a las obligaciones materiales y formales para ser cumplidas por el sujeto pasivo, ¿no? Al respecto, vamos a revisar el artículo 108, numeral 7 de nuestra Constitución Política del Estado. Vamos a dejar de lado este 323, pero no sin antes darle una resaltadita, ¿no? Vamos a revisando lo que nos señala el 108, numeral 7, ¿no? El 108 dice, son deberes de los bolivianos y los bolivianos. Tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley, ¿verdad? Entonces, esa está en íntima relación con el 321 que estábamos revisando, ¿verdad? Cuando señala el principio o lo establece como primer principio el de capacidad económica, ¿verdad? Entonces,
para que vean que hay nomás congruencia también en las disposiciones de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, como obligación nos plantea el artículo, ¿no? A todos los bolivianos tributar en proporción a su capacidad económica. Lo que ninguno de nosotros, bueno, la mayoría intenta incumplir eso, ¿verdad? A objeto de poder tener una mejor economía. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos sin factura, con factura, ¿verdad? O adquirimos cosas sin facturas, ¿verdad? Eh, intentamos saltarnos de puntillas las normas tributarias, ¿no? Ahora, la tributación por parte del contribuyente es uno de los objetos principales del derecho tributario, ¿no? Además, estudia y analiza las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. Ese es el objeto del estudio, según el profesor Adolfo Arrioja Vizcaíno, ¿no? Entonces, aparte de reglamentar los medios para el cumplimiento, como lo hace desde la Constitución y con el Código Tributario, la Ley 843, también tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan, ¿qué cosa? La relación jurídico-tributaria, ¿no? Porque cuando la describe acá, estamos hablando solamente de esa misma relación de la que ya hemos hablado, ¿verdad? La relación jurídico-tributaria, ¿no? En esta relación, el Estado es el acreedor y tiene que exigir de los particulares, ¿verdad? En mérito a su autoridad o a su potestad tributaria, la entrega de prestaciones, en este caso de dineros, ¿verdad? ¿No? También es otro objeto, no menos importante, obviamente, el de salvaguardar los derechos del sujeto pasivo ante cualquier irregularidad en la que incurre el sujeto activo en la determinación de tributos, cobros, persecución y sanción de adeudos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una irregularidad y un exceso es que te clausuren en cuanto verifican que no has emitido factura, ¿no? Antes pasaba esto muy comúnmente, ¿verdad? Venían los funcionarios de impuestos y hacían una compra ficticia, ¿verdad? Y cuando tú no le dabas factura, te clausuraban en el acto, ¿verdad? Eso es un exceso, es una afrenta al derecho del contribuyente por parte del Estado, ¿no? Porque ¿acaso acaso la persona que te está fiscalizando, que está haciendo la compra ficticia, tiene poder de resolución para decidir si tú has incurrido o no en una contravención tributaria o en un delito tributario? No, ¿verdad? Él tiene que dar informe y es otra instancia la que tiene que mediante resolución sancionar. Puedes estar en flagrancia todo, todavía existe el principio de la presunción de inocencia que se aplica a todas las ramas del derecho, ¿verdad? Doctor, ¿No? o sea que podríamos haber evitado la clausura en ese momento. Aunque no factures, en ese momento no te pueden clausurar. ¿Por ¿O no qué? deberían haberte clausurado? ¿Qué es lo único que te tienen que hacer? Tienen que hacer la vista de cargo, ¿verdad? Y decirte en esa vista de cargo que se ha comprobado el incumplimiento de las obligaciones tributarias y que tienes 20 días para presentar tus descargos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a presentar si no has emitido factura, verdad? Eh, eso es, pero ese plazo de 20 días, ¿verdad? Para que tú presentes los descargos, todavía puedes ejercer tu actividad económica, ¿verdad? Porque no hay resolución que diga que tú has incurrido en la no emisión de factura para que se te clausure. Después de esos 20 días que tienes para probar que tú no has incurrido, ¿verdad? En esa contravención tributaria, no vas a poder probar, obviamente, ¿verdad? Entonces va a acabar el periodo de prueba y ¿qué va a pasar? Va a empezar el periodo de resolución. Entonces, de ahí la autoridad tiene otros 20 días para emitir la resolución. Cuando te notifiquen con esa resolución que diga que te clausuren por 6 días por ser la primera vez que se ha verificado tu incumplimiento en en la emisión de factura, te notifican con esa resolución, recién te pueden clausurar en ese momento que te notifican. Después no pueden, aunque verifiquen tu incumplimiento, no te pueden clausurar porque está vigente pues tu presunción de inocencia.
¿O acaso cuando les agarran en flagrancia a los maleantes, los policías, se los llevan directo 30 años a la cárcel, o 20 o 10? No, ¿verdad? Aunque le hayan agarrado con el cuchillo en la mano, hundido en la panza de la víctima, igualito le van a hacer el proceso, ¿no? Entonces, esa misma lógica también se sigue, ¿verdad? Y es así de que, digamos, eh, el derecho tributario, ¿verdad? Salvaguarda también los derechos del sujeto pasivo y no solo los del sujeto activo como titular de la creencia, ¿no? Doctor, una consulta. Sí. Y cuando se ve, digamos, que el tiempo pasa, todo lo demás, ¿por qué hacen el congelamiento de las cuentas de aquella persona que ha sido notificada y no ha podido ni apersonarse a recaudaciones? Es que una cosa es que primero te notifiquen la vista de cargo al inicio del proceso, ¿verdad? Y luego, una vez realizado, por ejemplo, la fiscalización o concluido el proceso administrativo, van a determinar una deuda, por ejemplo, ¿verdad? Pueden determinar que has cumplido bien y no hay deuda, o pueden determinar que existe deuda tributaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sale que has cumplido mal 2 periodos, otro no, has incumplido totalmente, y así tienes una deuda tributaria de unos 10.000 bolivianos, por ejemplo. Por decir un número, ¿no? Tienes una deuda tributaria de unos 10.000 bolivianos, ¿no? Te van a notificar para que pagues y vas a incumplir el plazo de pago también, ¿verdad? Y luego te van a notificar con algo que se llama proveído de inicio de ejecución tributaria, o PIET, P-I-E-T, PIET, ¿no? Y cuando te inician la ejecución tributaria, ahí ya te van a rematar, van a pedir que las cuentas, que los montos se pasen a favor de la administración tributaria, ¿verdad? Y es por eso, para, para asegurar el derecho de acreencia, o sea, cuando ya existe una determinación de un monto que piden que se te retenga, ¿verdad? Para que en etapa de ejecución efectivamente la administración pueda cobrar sus adeudos, o sea, pueda rematarte tu casa o pueda pedir que el dinero que está en las cuentas de los bancos se transfiera por orden judicial o por la resolución administrativa a favor de impuestos nacionales o de la alcaldía, de la administración que sea la titular, ¿no? Entonces, cuando te congelan es como una medida, como una anotación preventiva, ¿no? El, Primero te inician el proceso con la vista de cargo, luego te determinan la deuda tributaria y solicitan que se te retengan tus cuentas para asegurar esa obligación de esa deuda, el cumplimiento de esa deuda determinada. Y por eso es. Y si no tienes cuentas en el banco, pues, y tienes casa, embargarán o hipotecarán tu casa o en su defecto los autos o motos que tengas a tu nombre. Ahora, si no tienes plata en el banco y no tienes casa y no tienes auto, entonces no te van a rematar nada, ¿verdad? Pero, digamos, si tú sigues acumulando deuda tributaria, te vas a volver delincuente tributario, ¿no? Porque una cosa es hay dos niveles de infracción tributaria, ¿verdad? El nivel contravencional, la contravención, y el nivel delincuencial o de los delitos tributarios, ¿no? Entre los delitos tributarios, ¿verdad? La contravención es, por ejemplo, no pagar tributos, ¿verdad? Pero solamente hasta un cierto monto. Cuando tú sobrepasas las 10.000 UFBs de deuda tributaria, ya eres un delincuente tributario. ¿Y eso qué quiere decir? Privación de libertad. No sé si tienen alguna otra 10.000 cosa. USD. ¿Cuántos serían bolivianos? Eh, tienes, para saber la cantidad de las UFBs, tú tienes que entrar aquí tienes que entrar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y ver a cuánto está la UFB del día. Bueno, es un cálculo, una pequeña fórmula que se aplica y que aplican mucho mejor los economistas, ¿ya? Pero está acá, ¿verdad? Entonces tú agarras y tomas el valor actual de la UFB, ¿verdad? 2.36, digamos. Esta es tu fecha de pago, ¿no ve? Tú tienes que convertir tu deuda tributaria a UFBs en la fecha de pago, ¿verdad? Puede ser que cuando has empezado a incumplir era 2 pesos nomás y ahora es 2.36, a la fecha de pago tienes que convertir. Entonces,
¿Qué va a pasar? Digamos, debes 10.000 bolivianos para que se actualiza en UFB por 2.36. ¿Y a qué responde eso? A que los 10.000 bolivianos que tú tenías que pagar de impuestos, hoy por hoy ya no pueden atender la misma cantidad de necesidades públicas que cuando tú tenías que pagar y por eso tienes que convertirlo a UFB. Se llama mantenimiento del valor, ¿no? Unidad de fomento a la vivienda. Entonces, para calcular vas a buscar la UFB del día del incumplimiento y también la UFB del día de pago y vas a aplicar la fórmula para determinar, o te lo van a aplicar para determinar tu deuda tributaria. Y por eso es que crece mucho la deuda, ¿verdad? Porque aparte de que lo tienes que convertir en UFB, aparte se te aplica interés, aparte multa por incumplimiento a deber formal, ¿no? Entonces, son los tres recargos que hacen que los impuestos crezcan. No sé si tienen En caso alguna... de deuda sería nuestra deuda, ¿no, doctor? ¿Perdón? En caso de deuda serían nuestras deudas, no nuestras multas. Eh, claro, la UFB, digamos, tú haces el cálculo, ¿verdad? ¿Cuánto debes de impuestos? Y todo lo tienes que actualizar a UFBs. Pero doctor, en sí de recaudaciones no llega a perder nada, digamos, porque te cobran multa hasta un vencimiento de un impuesto a la transferencia, eso también hay, ¿no? Claro, del impuesto a la transferencia, la multa no, cuando es de compra, venta de una casa, la multa es 10% del valor del, de la transferencia. Digamos un ejemplo, ¿no ve? Tú te compras una casa en 100.000 dólares en fecha 23 de marzo. Tienes 10 días hábiles, o sea, 2 semanas cabalito para pagar tu impuesto a la transferencia, que es 3% de ese valor. No pagas al 10.º día, al día 11 debes 10% más. Y de ahí luego se va actualizando con la UFB esos 10% más. Entonces, Pero en este caso, doctor, por ejemplo, los que tramitamos, digamos, mi cambio de nombre, claro, me lo ha hecho la minuta del anterior dueño y como usted dice, tengo 10 días, pero en el municipio, o sea, en las alcaldías, en las subalcaldías, no te lo hacen tu trámite en 10 días, tarda hasta un año, ¿ves? ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cómo tendríamos que prorrogar con el impuesto? en el caso de que te atrases y no tengas la avisación, entonces tienes que hacer otra minuta, ¿no? Pero las alcaldías sí se atrasan, pero no se atrasan. Esto de la avisación de minutas es en el día. O sea, tú compras tu casa y llevas tu minuta a la alcaldía con la documentación pertinente, ¿no? Entonces llevas a la subalcaldía tu minuta y ahí te lo van a avisar, ¿no? Y en esa avisación es un visto bueno de que el bien inmueble es transferible y de que los datos están bien volcados en tu documento, ¿verdad? Y luego agarras y en otra ventanilla te van a dar tu boleta o tu proforma del impuesto a la transferencia. Eso lo haces en un día. Pero doctor, cuando se hace el impuesto a la transferencia, o bien sacan de la base imponible o del monto que se está haciendo la venta, ¿no? Para Ajá. ver cuál es más alto o cuál es más Ajá. bajo. La base imponible, o sea, el monto que se toma en cuenta para cobrar impuestos, es el monto que se establece en la minuta o el monto establecido como base imponible en la boleta de impuestos, cualquiera que sea mayor, ¿verdad? Si tu compra-venta en el papel es un valor menor al que tiene impuestos como base imponible, te van a cobrar sobre el valor del impuesto. Si el valor de tu minuta es mayor al valor de la boleta de impuestos, te van a cobrar sobre el valor de tu minuta. Y por eso muchas personas, compradores y muchos abogados recomiendan de que a pesar de que tú pagues 100.000, 200.000, 300.000 dólares, te copies solamente el valor imponible de la boleta de impuestos como precio de la transferencia para ahorrarte en impuestos. Y luego, si quieres, haces un documento privado que no vas a llevar ni para reconocimiento de firmas al notario, donde detalle el precio real de la venta. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias. No, gracias, doctor. Entonces, lo recomendable es poner, digamos, en una minuta de impuesto a la transferencia en bolivianos y no en 100 dólares. Ajá. Y como usted dice, en un documento de 100 podríamos hacerlo en dólares. Si lo haces en dólares, igual te lo van a convertir, ¿verdad? Al cambio oficial, 6.98.
Pero si quieres hacerlo en dólares, procura